Galo Cabanilla nos acompaña esta mañana, lo hemos invitado. Él es el director de Piensa Ecuatoriano y queremos hablar de temas de coyuntura, haciendo un análisis de la economía, haciendo un análisis de la política. Pero quisiera comenzar, Galo Cabanilla, porque también le llega a los oídos de estos repartos. ¿Con qué facilidad hasta los choferes llevan plata? Estamos pisando un sector bastante minado. Galo, bienvenido, buenos días. Mi querido William, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre encantado de estar en tu programa, que es uno de los programas de mayor sintonía y de mayor profesionalismo con que se realiza el periodismo en el Ecuador. Y muy contento de poderle hablar al país de estos temas. Estos pícaros que manejan los grandes negocios del Estado y que llegan ahí con la intención de enriquecerse nefastamente, y digo nefastamente porque generar riqueza no es malo, generar ingresos no es malo, generar bienestar para su familia, para el país, no es malo. La forma es la importante y eso es lo que cuenta. Y la corrupción es la manera con que encuentran estos inmorales, estos políticos caducos que se han enraizado en el sistema político nacional, que se aprovechan de la gente y que son esa malaria que tiene el Ecuador, esa enfermedad que lo consume al Ecuador y que también que contamina la sociedad en el país en general. Por eso es que tienen que desaparecer ya de la política, ya han creado un sistema tóxico en el cual pues los unos se acusan a los otros a los otros y los otros a los que vienen. Entonces estamos en un círculo vicioso que no va a cambiar jamás. Ahora, yo le digo una cosa, ese chofer que justo comentaban, ese puestito de chofer, ¿usted cree que realmente el chofer olió algo de ese dinero? No, para nada. Los usan de testaferro. La gente pobre, la gente que los acompaña, les tiran migajas para que se queden calladitos. Pero de ahí esa pobre gente no tiene trabajo, no avanza a ningún lado. Ellos son los que se benefician de todo este sistema de corrupción. Y eso es lo que en el Ecuador ya es importante que veamos un nuevo camino, una nueva opción, porque realmente este sistema tóxico no nos lleva a ningún lado y nos enferma a todos. Galo Cabanilla con nosotros, de Piensa Ecuatoriano. Galo, las amenazas de protestas aquí en el Ecuador nuevamente saltan a la luz pública. Esto, dice la mayoría de ecuatorianos, no nos va a beneficiar. Otros dicen que sí, porque si no, a través de la protesta no habría recambios, etcétera, etcétera. ¿Qué mensaje pueden dar? O sea, o mejor la pregunta, ¿es necesario que haya una paralización con la situación que está pasando el país o no? Hay que separar dos temas. La mala gobernanza, la incompetencia que ha demostrado el gobierno en algunos temas, pero no solamente el gobierno, sino también todos aquellos que forman parte del sistema político, porque la Asamblea Nacional no deja de ser responsable también de lo que le está pasando al Ecuador. La función judicial tiene una gran responsabilidad en lo que le está pasando al Ecuador. La función electoral, que pone inestabilidad, desconfianza en los procesos que desarrolla, también tiene que ver con lo que le está pasando al Ecuador, y qué no decir de la función de transparencia y control social. Para manejar estas situaciones, la ley prevé caminos que deben ser llevados, consumados, de acuerdo a los procesos judiciales, a lo que la ley mismo dispone. No tiene ninguna razón los grupos políticos o los grupos de los diferentes sectores no tienen ninguna razón o necesidad de desestabilizar al país y seguir perjudicando al Ecuador. El Ecuador ya perdió en la última paralización
1.150 millones de dólares. Esto sin contar todo ese ambiente negativo que se creó para los negocios, para las actividades importantes y sobre todo el caldo de cultivo que se generó para que la inseguridad y la delincuencia organizada sigan profundizando en las fibras de la sociedad ecuatoriana. Entonces, no podemos nosotros de ninguna manera mezclar las dos cosas. Existen los caminos legales y la desestabilización del país no es una alternativa, especialmente cuando ya venimos de una crisis económica. Esta crisis se sigue profundizando. Hay indicadores económicos claros en este sentido. El riesgo país, la tasa de interés, la baja inversión extranjera, la baja inversión que existe en el tercer trimestre del año 2022. La inversión extranjera directa llegó a 51.3 millones de dólares, que es un total de 64% menos del trimestre del año anterior, en el 2021. Entonces, estamos hablando realmente de que el Ecuador necesita desarrollarse. Hay los caminos legales para el reclamo, es verdad, el gobierno es el responsable de muchas de las cosas que están pasando. El sistema político tóxico también lo es y los que participan en él, pero los ecuatorianos que en su momento deberemos tomar una decisión en las urnas, merecemos también la tranquilidad, la paz y sobre todo el desarrollo y el bienestar. Hablas, Galo, sobre el tema de riesgo país y recientemente salió a la luz pública que el castigo que recibe Ecuador será hasta el 22%. Eso nos deja fritos porque frente a Colombia, que creo que es un 2-3%, frente a lo que pasa en el Perú, con sus economías mucho mejor que las nuestras, el riesgo país es menos, es menos. Pero también me deja eso que tú manifiestas sobre el trimestre pasado, que se reduce un 64%. Con eso realmente no vamos por buen camino. Y si se vienen las marchas, si se vienen las protestas, sería más o menos ponerle mal al país, prácticamente a quebrarlo. El desempleo está creciendo, ha crecido en 2 puntos. Esto sin contar que el cálculo del desempleo hoy por hoy pues tiene una maña, ¿no? Ponen la tasa de desempleo, el empleo no adecuado, el empleo sin beneficios, el empleo no sé qué. Bueno, lo dividen, pero al final pues tú terminas con un cálculo de aproximadamente 42%, 43%, que son cifras de desempleo real que el Ecuador no las tiene hace más de 10 años, de 15 años. Entonces, realmente nosotros estamos frente a una espiral que si no permitimos que el Ecuador siga creciendo, que el Ecuador se desarrolle, progrese, pero ahí es necesario también exigirle al gobierno nacional que tome las medidas en los ámbitos que se necesita. El ámbito de la seguridad. Es fundamental pues trabajar en la seguridad, no solamente la seguridad jurídica, en la que tienen que ver todas las funciones del Estado, sino también la seguridad ciudadana, porque no se puede esperar que las personas vengan a invertir al Ecuador y un empresario cuando invierte o una empresa cuando invierte lo hace pues para 10 años, para 20 años, no lo hace para un año y para 2 años. No se puede esperar que se pretenda venir cuando hay una situación de inseguridad ciudadana terrible. No se puede pensar que se puede venir sin la educación. La educación es el factor movilizador hacia el desarrollo. La educación es lo que nos va a permitir tener esa mano de obra necesaria para poder afrontar los desafíos del mundo global. Hoy por hoy, la preparación de la gente en las diferentes áreas del conocimiento, especialmente en la tecnología, le da muchas oportunidades, no solamente en el país, sino afuera. De hecho, se habla hasta de una migración positiva, en el sentido de que las personas aprenden, obtienen sus conocimientos y vienen a ser factores de cambio y desarrollo para el país. Pero eso es necesario, invertir en la educación, es necesario invertir en la salud. La gente no puede seguir yendo a los hospitales y que no los atiendan o que les den o que les nieguen una inyección. No podemos seguir tampoco en los problemas de la falta de empleo, en la falta de impulso a la actividad económica, perdiendo mercados. Cuando se pierde mercados, cuando se habla
de que se disminuyen las exportaciones, no estamos hablando de que una persona o dos personas se dejen de enriquecer. Estamos hablando de una masiva cantidad de empleos que se pierden o que se disminuye su posibilidad de mejores ingresos cuando el país realmente lo que necesita es eso, progresar, desarrollarse. Y es a lo que nosotros estamos insistiendo. Los problemas políticos que se manejen mediante los canales legales. Sí, hay actos de corrupción que los juzgue la justicia y así tiene que ser, pero el desarrollo económico debe responder a políticas de largo plazo. Y eso es lo que no existe en el Ecuador, políticas de largo plazo, y es lo que debe haber un consenso en el sistema político nacional para que todos apunten hacia lo mismo, que es el crecimiento, el desarrollo, el bienestar de las personas, el progreso de las personas. Esta mañana hemos dicho, está con nosotros el economista Galo Cabanilla, líder de Piensa Ecuatoriano. Galo, no sé si escuchaste un comentario que hacíamos, la diferencia que nos lleva kilómetros de ventaja Colombia en temas educativos. Tú, conocedor de eso, enamorado del tema educativo, porque si los jóvenes no se educan, no salimos de donde estamos. ¿Cuál es la diferencia que tiene o cuáles son los secretos que tiene Colombia para tener mejor educación que la nuestra? Colombia es un gran ejemplo de educación superior y de educación también a nivel medio. Claro. Ellos tienen un gran control sobre las instituciones educativas y hay políticas estatales puntuales de impulso hacia esta educación. En realidad, Colombia lo que ha hecho es manejar con seriedad este tema, el tema educativo y darle prioridad a aquellas personas que académicamente se han preparado. Y esos son los que dirigen los destinos del país. En general, en Colombia tiene mucho peso el ser académico, el ser profesional, el ser una persona que haya desarrollado un nivel de investigación. Hay mucho impulso y apoyo para la investigación. En Colombia se desarrolla mucho la cultura. Mira que ellos tienen la economía naranja y de la economía naranja están haciendo dinero y bastante, porque son plazas de empleo enormes cuando hacen sus novelas, cuando hacen esas películas, cuando tienen esos cantantes que, digamos, que tienen sus diferentes tipos de música, etcétera. Entonces, hay un espacio para la creatividad, pero para aprender y para poner para poner en práctica ese conocimiento. Y sobre todo, hay un tema que yo le admiro mucho a los colombianos, ¿no? A nuestros hermanos colombianos, que es esa valoración que tienen de sí mismos y de lo de ellos. Orgulloso. De lo propio, de lo nacional. Vea usted que han llevado inclusive ese orgullo nacional, lo han llevado a las pantallas de Disney. Tú mira estas películas que ven los chicos ahora, no recuerdo el nombre, Viñeta, la de vez en cuando, digamos, estas películas de Disney, estas películas de Hollywood, etcétera, la música de los colombianos, ellos llevan con orgullo nacional y valoran su país. Eso es lo que tenemos nosotros que pensar. Tenemos que pensar en hacer el Ecuador grande, tenemos que creer en el talento nacional, tenemos que impulsar el talento nacional, tenemos que impulsar a los profesionales nacionales, tenemos que creer en el Ecuador. Pero para eso hay que tomar medidas duras, hay que sacar del camino a todos los que se constituyen, a todos los que contribuyen a este ambiente tóxico que no permite a que los ecuatorianos que queremos trabajar, progresar y desarrollarnos, podamos salir adelante. Gracias, economista Galo Cabanilla, por aceptar este diálogo con la gente del Informativo de Primera, el líder de Piensa Ecuatoriano. Seguiremos hablando de temas de coyuntura. Galo, un abrazo a la distancia. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Un saludo para todos. 7:58 Ángel.